Hola, buenas tardes, bienvenidos otra vez a Somos Red. La semana pasada habéis estado con Asten, habéis estado hablando sobre la escultura románica, la gótica, y hoy vamos a pasar de estilo artístico y vamos a hablar sobre el Renacimiento. Vamos a tratar una figura que es Miguel Ángel, que es la figura más relevante sobre la escultura del Cinquecento en Italia. Para ponerlo en un contexto, vamos a decir que el Cinquecento, o lo que se llama pleno Renacimiento, se daría en el siglo XVI y está caracterizado por dos momentos artísticos diferentes. La primera mitad, que sería lo que nosotros llamamos la etapa clasicista, y la segunda mitad está triunfando unas nuevas experiencias, que es lo que se conoce en arte como el estilo manierista. Tenemos que tener en cuenta que para Miguel Ángel hay un acontecimiento que será fundamental y luego para todos los artistas de esta época, que es el descubrimiento de la famosa escultura de Laoconte y sus hijos, que aparece en Roma en el año 1506. Tenemos que tener en cuenta que nosotros venimos de un periodo anterior, que es lo que se conoce como el Quattrocento, que se había dado en Florencia, y los artistas de este Cinquecento van a crear obras que se van a desarrollar principalmente en la ciudad de Roma. Con lo cual, el punto artístico pasa de aquella antigua ciudad de Florencia hacia Roma, aunque sí que es verdad que Florencia seguirá haciendo obras artísticas y Miguel Ángel en sus primeros momentos trabajará en esta ciudad. Es una ciudad rica, Florencia, que gobierna sobre toda la Toscana y se había convertido en el centro cultural de toda esa región. Es una época también de cambios radicales, de descubrimientos y de nueva innovación. Y lo fundamental será el sueño que se tiene por el nuevo hombre que había comenzado a través de la antigüedad clásica, ese redescubrimiento. Es la cuna de lo que es el humanismo, dejando atrás lo que se llamaba el periodo de las tinieblas, que era la Edad Media. Con lo cual, lo fundamental es recoger otra vez todas las artes y toda la sabiduría que había venido de la antigua Grecia y Roma. En este apartado, sobre lo que sería el contexto del Renacimiento, Lidia hizo un documental, también en este formato, que explica muy bien, a través de la arquitectura renacentista, el contexto social que se está viviendo en ese momento. Nosotros vamos a hablar de Miguel Ángel, que tendríamos que decir que nace en 1475, nace en Caprese, una villa de la Toscana que está muy cerca de Arezzo. Es el segundo hijo de los 5 que tiene el matrimonio formado por Leonardo Buonarroti y Francesca de Neri. Su madre muere cuando él era muy joven, cuando tenía 6 años, en 1481, y entonces se hace cargo de Miguel Ángel una nodriza que él mismo, Vasari, explica que juntamente con la leche de mi nodriza mamé también las escarpas y los martillos con los cuales después he esculpido mis figuras. Lo que viene a decir esta frase es que Miguel Ángel, desde que era muy pequeño, ya se estaba formando en lo que era la escultura, por eso habla de las escarpas, los martillos, él estaba ligado a lo que era la cantería del mármol de Carrara. Desde muy pequeño va a mostrar dotes artísticas para la escultura en una disciplina en la cual va a empezar a sobresalir. Él al principio empieza a hacer una serie de dibujos, su padre no estaba muy de acuerdo con que se dedicara a la artesanía en ese momento y finalmente decide que Miguel Ángel tiene las dotes suficientes para poder entrar en un taller. Eso se producirá en el año 1488, cuando con 12 años entra en el taller de del famoso pintor Ghirlandaio. Permanece allí estudiando y trabajando como aprendiz durante un año y después pasará a la tutela de Bertoldo di Giovanni, donde empieza a frecuentar el jardín de San Marcos, que pertenecía a los Medici, y allí es donde se empieza a relacionar con las primeras esculturas del periodo clásico, que tenían almacenadas en ese jardín, en una especie como de jardín romántico que se dirá posteriormente. Esas primeras obras que realiza Miguel Ángel, van a despertar la admiración de Lorenzo el Magnífico y será él el que le acoja en su palacio. Lorenzo el Magnífico tenemos que tener en cuenta que fallece en 1492, se producen unas revueltas en Florencia y Miguel Ángel decide trasladarse, huir y se marcha a Florencia. Sabemos que posteriormente pasa por Venecia y posteriormente se instalará en Bolonia. Finalmente, en el año 1496 decide volver hacia Roma y sería en esta ciudad donde Miguel Ángel triunfaría. La evolución artística de Miguel Ángel la tenemos que relacionar con los años que él vive.
Miguel Ángel vive 88 años, con lo cual le da tiempo a desarrollar toda una producción artística y a ir cambiando la concepción que él tenía sobre el arte. Por eso, en esta imagen, lo que he colocado es cómo él va evolucionando en la escultura. Tendríamos desde la primera etapa, que es lo que se llama la etapa clasicista, la etapa de juventud, donde realiza su primera obra importante, que será La Piedad del Vaticano. Posteriormente tenemos el David de Miguel Ángel, situado en Florencia, y después pasará a un periodo que es lo que se llama de madurez, de transición, al que pertenecería la imagen del Moisés o la capilla de los Medici. Y por último pasa por la última etapa, que es la de vejez, es la de manierismo, donde vemos que, o veremos posteriormente, que las características de su escultura cambian radicalmente con ese clasicismo de las primeras que tenía en la juventud. Entonces, esto es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta pequeña charla que vamos a tener. La primera obra de la que tenemos constancia en escultura, porque tenemos que decir que Miguel Ángel es un humanista, con lo cual toca las 4 artes principales. Miguel Ángel fue arquitecto, escultor, pintor y poeta, pero tenemos que decir que él siempre se consideró un escultor. Entonces, la primera obra que tendríamos en escultura sería esta, que es la Madonna de la Escalera, que se realizaría en torno a 1490. Tenemos que tener en cuenta que él tiene 16 años en este momento. Actualmente está en su casa de Florencia, en la casa familiar, y es un regalo que hace al duque Cosimo en 1566. Es un relieve donde vemos que aparece una escalera, la Virgen con el Niño, y en la parte de atrás tendríamos unos ángeles que están tendiendo un sudario sobre la zona de la escalinata. Para entender esta obra tendríamos que hablar de cuál es el antecedente en escultura. Entonces, el escultor más importante que había habido en el 400 sería Donatello. Entonces, él realiza este relieve, que está ahora mismo en Lille, y se realiza en 1435. Era una imagen de devoción, entonces la vista que nosotros tenemos, la visión sobre la Virgen, era para colocarnos de rodillas y orar delante de la Virgen. Por eso, esta ventana que tenemos alrededor, vemos que tiene una perspectiva, vemos a la Virgen que está acogiendo al niño, y es una Virgen de la ternura. Vemos cómo el niño Jesús apoya su frente sobre la de la madre, y lo interesante de la obra es cómo Donatello había utilizado una técnica que es lo que se conoce como eschaceato, que después Miguel Ángel coge también para su obra de la Virgen de las Escaleras. El eschaceato consiste en realizar una técnica en la que se labra el mármol de una manera tan fina que nos va dando una sucesión de capas y muchas veces llega solamente a tener unos milímetros. Se ve, por ejemplo, en la zona de las manos, como la profundidad que tiene es de un relieve muy fino, o, por ejemplo, en ciertas zonas donde aparecen los pliegues. Entonces se solapa el fondo, pues prácticamente con lo que sería el manto. Nos tenemos que quedar con esta mano que está sujetando al niño, que luego la veremos en la Virgen de Miguel Ángel. Y por otro lado tiene muy presente también lo que había sido la escultura clásica. Entonces será fundamental para esta obra este Hércules Farnesio de la antigüedad clásica, donde vemos que lo que impera es la musculatura de este Hércules. Entonces la realización de los músculos, esa espalda tan ancha, o los músculos, por ejemplo, que aparecen en los brazos. Eso lo tendríamos situado en la zona de la musculatura que tiene el niño. Vemos que tiene una espalda muy ancha y vemos que tiene un brazo que tiene mucha musculatura. La mano, que decíamos antes de Donatello, la tendríamos situada aquí, y luego se ha querido hacer una interpretación de los distintos significados que podría tener el relieve. Lo que se dice es que la Virgen con el niño, este niño que estaría durmiendo en el regazo de la Virgen, significaría el sueño y la muerte. Los ángeles, que aparecen por la parte de atrás, que extendían ese sudario por la zona de la escalera, significarían el sudario, con lo cual Cristo nace para morir, y luego tendríamos la escalera, esta subida, que es la unión entre la parte terrenal y la parte celestial. Además, se compone la escalera de 5 peldaños, que serían cada una de las letras de las que formaría el nombre de María. Es verdad que la escultura tiene errores técnicos. Tenemos que tener en cuenta que es la primera obra de Miguel Ángel y, por ejemplo, se aprecia que en este pie de la parte inferior de la Virgen, pues la realización
no está todo lo bien que debería, o sí que vemos que hay ciertas desproporciones, por ejemplo, la mano es más grande con respecto al resto del cuerpo, pero bueno, son los inicios de la escultura de Miguel Ángel. De las mismas épocas pertenecería esta batalla de los centauros, que en la inspiración seguramente vendría de un antiguo sarcófago que habría visto en aquel jardín de los Medici, y entonces nos lo presenta en una forma de relieve con una isocefalia, donde vemos que todas las cabezas en la parte superior están a la misma altura, pero lo que sobresale de esta obra es la agitación, el movimiento que se produce, y sobre todo los cuerpos desnudos. Entonces la belleza del Renacimiento está en la desnudez, está en la belleza del cuerpo masculino. Para Miguel Ángel la belleza reside en lo masculino y no lo femenino. Posteriormente esto lo acentuará mucho más, y en algunas esculturas que veremos posteriormente vemos que cuando representa el cuerpo femenino tiene la musculatura de un hombre. Si nos fijamos, por ejemplo, en el relieve, donde tenemos unos altos relieves, nosotros podríamos meter casi la mano por debajo de esta figura. Lo que le interesa no es tanto esa bestia, que sería el centauro, porque prácticamente desaparece entre la amalgama de personajes que tenemos alrededor. Cuando él se traslada y se va hacia la zona de Bolonia, llega al convento del Espíritu Santo, y entonces los frailes sabemos que le dejaban diseccionar los cadáveres, y hizo numerosos dibujos sobre lo que sería la anatomía. Como prestación o regalo al haberle dejado esos cadáveres, decide realizar este crucifijo. Es una de las pocas obras de Miguel Ángel que está realizada en madera policromada, porque en el Renacimiento italiano el material por excelencia será el mármol. He colocado este texto que nos habla de cuál fue la impresión al contemplar este Cristo completamente desnudo, y nos dice que cuando volvió a verla se dio cuenta hasta qué punto se había portado mal con la naturaleza, al no seguir su inclinación en el arte de la escultura. Y juzgo por aquella obra todo cuanto podría haber llegado a hacer. Entonces, lo que nos está transmitiendo este texto es que Miguel Ángel está haciendo un cuerpo de Cristo que no se ajustaba a lo que era el ideal de belleza de lo que tendría que ser la idealización del cuerpo de Cristo. Es un cuerpo muy naturalista. Por resumirlo, diríamos que sería el cuerpo de una persona normal y corriente, y entonces lo vemos a través de esta anatomía en la que no hay una idealización alguna. Existe el cuerpo natural, lo que eran las leyes de la naturaleza en ese mismo momento. Relacionándolo con la tatuaria clásica, realiza este Bacco entre 1496 y 97, y era un encargo que había realizado el cardenal Riario. Cuando ve la escultura, decide no admitirla, y posteriormente será comprada por Gallo, que luego le encargará otra serie de obras. El texto que nos habla sobre la impresión que les causó esta obra dice que es por su forma y manera en cada una de sus partes y corresponde a la descripción de los escritores antiguos. Su aspecto festivo, los ojos de mirada furtivo y llenos de lascivia, como los de aquellos que son dados excesivamente a los placeres del vino. Sostiene una copa con la mano derecha, como quien está a punto de beber, y mira amorosamente, sintiendo el placer del licor que inventó. Entonces, esta obra se relaciona muy bien con lo que había sido Grecia y Roma, la mitología clásica. Baco es el dios del vino, por eso vemos que lleva unos pámpanos con los racimos de uvas en la cabeza. Aquí llevaría la copa, y luego se acompaña de un sátiro en la parte de atrás que le está robando las uvas mientras él las está comiendo. Vemos que la obra se compone, al igual que en la antigüedad clásica, de un contraposto. Una de las piernas la tenemos completamente apoyada, la otra se adelanta ligeramente, y entonces lo que nos da es una línea en S. En la antigüedad clásica lo que se llamaba la serpentinata. El pelo está trabajado con trépano, a la manera clásica también, y luego vemos esa idealización del cuerpo, la belleza, la desnudez, y utiliza el recurso del sátiro con el tronco del árbol, que era un sistema que se había utilizado también en la antigüedad clásica para dar estabilidad a las figuras. La inspiración para esta escultura la tenemos en este dibujo que había realizado también Miguel Ángel, y que nos estaba mostrando el jardín, pero en este caso de la casa de Galli, en Roma, donde vemos que también existían diferentes esculturas y partes arquitectónicas de la antigüedad clásica de Roma y Grecia.
Y entonces, si comparamos la figura de Miguel Ángel con la figura clásica que aparecía en el jardín, pues vemos que prácticamente es una reproducción lo que está haciendo de la antigüedad clásica. El significado hacia esta obra lo tenemos que buscar en la zona del sátiro, en la parte de atrás de la escultura. El racimo de uvas es la sensualidad, es la vida. El sátiro representa la bestialidad, es la bestia, es el instinto irracional. Y en la parte de abajo vemos que hay una piel de león, aquí tendríamos la cabeza del león, que representa la decadencia, la muerte. Sin duda, de la primera etapa, de esta etapa clásica, la obra por excelencia y una de las más conocidas de Miguel Ángel será La Piedad, que realiza para el Vaticano. Es un encargo que realiza Jean Villers, que era embajador del rey francés Carlos VIII, y era para colocarlo en la capilla funeraria que ellos tenían, que se llamaba de Santa Petronila, en la antigua basílica paleocristiana. Aquí nos vamos a mover en lo que sería el clasicismo, lo terminado, lo pulido, lo perfecto, y comenzaría con el tipo de composición que elige Miguel Ángel para realizar esta escultura. Se basa en lo que sería la geometría básica. La composición por excelencia en este momento es la piramidal, es el triángulo. Entonces vemos que la figura encaja perfectamente en este triángulo de color rojo, y para las zonas de Cristo vemos que existen dos sobresalientes. El que tendríamos a la altura de la cabeza, donde se forma una forma circular a través del manto de la Virgen, que viene por la parte de atrás, y un zigzag que se produce a través de la mano abierta o del brazo abierto que tiene la Virgen, que se une con la pierna de Cristo. Llamó mucho la atención en esta obra la juventud que representa la Virgen. Vemos que la Virgen prácticamente es una adolescente, y entonces Miguel Ángel explicó cómo las mujeres castas siempre permanecían jóvenes durante más tiempo que las que no lo eran. Entonces, esa era la razón por la que había representado una Virgen que prácticamente era más joven que el propio Cristo. Compositivamente también utiliza el sistema de equilibrio de rostros. Mientras la Virgen vemos que mira hacia la parte de abajo, la cabeza de Cristo mira hacia la parte superior. Y luego utiliza la desarticulación del cuerpo mediante un zigzag. Para ello se tiene que producir una desproporción del cuerpo, y era la razón por la que esa figura de Cristo no podía sobresalir sobre el soporte que tenía la Virgen, sobre el regazo de la Virgen, porque tenía que encajar en esa forma piramidal que es la que hemos visto antes. Se ha comentado que sobre la posición que tiene el brazo de la Virgen sobresaliendo hacia el exterior sería una influencia que habría tenido sobre la última cena que había hecho Leonardo da Vinci, y en concreto sobre la figura de Cristo que tendríamos en el centro. Entonces, esa posición que había colocado Leonardo de colocar el brazo de Cristo con la palma levantada hacia arriba, vemos que sí que se correspondería con esa mano que tiene la Virgen. Tenemos que tener en cuenta que la última cena es anterior a la realización de la última cena, y que sí que existía cierta relación entre los artistas en este mismo momento. La última cena es de 1495-97 y La Piedad se había hecho unos años después. Tal fue el impacto que creó esta imagen de La Piedad, que a algunos atribuyeron a que no la podría haber hecho Miguel Ángel con sus propias manos. Era de tal belleza y tal perfección que pensaban que Miguel Ángel todavía no estaba capacitado para realizar una obra de este tipo. Por eso es la única obra que nosotros tenemos firmada por el propio artista. Se dice que después de terminada y haberla acusado de que no lo había hecho él, cogió su martillo y su cincel, y entonces en la banda que tiene la cinta, en la banda que tiene la Virgen, colocó esta inscripción: Miguel Ángel Buonarroti Florentino me hizo. Entonces era para que quedara presente que el verdadero artista había sido él. Estas son algunas imágenes que he colocado para que veamos la técnica tan perfecta que tiene Miguel Ángel, cómo las calidades que tiene este brazo de Cristo, aquí vemos las venas, y cómo se fusiona, cómo se une a lo que sería la tela, siendo de una misma pieza. Hace unos años dejaron entrar en el Vaticano
por la noche y hacer un reportaje fotográfico sobre todo el volumen que tenía el conjunto, y entonces se hicieron este tipo de fotografías que ilustran muy bien lo que era la técnica perfecta y el pulido, el brillo que consigue Miguel Ángel. Cuando le incide la luz casi parece más alabastro que el propio mármol, y vemos algunos detalles, por ejemplo el pie de Cristo, aquí se ve la parte de la carne, la piel, esta zona como la unión de la mano de la Virgen con la tela y el brazo. La carne es blanda, con lo cual vemos que aquí se produce esta especie de pliegue. El pie como toca en la parte del suelo, con lo cual se produce una pequeña tensión y por eso aparecen las venas. O, por ejemplo, aquí tenemos el rostro de la Virgen con esos labios y la nariz y los efectos de luz y de sombra que se produce. A partir de este momento empieza a ser reconocido y a continuación le encargan su segunda obra maestra. Se realizará en 1504, está actualmente en la Galería de la Academia, y le encargan la realización de la escultura de David, el héroe que había vencido al gigante, a Goliat, y en origen era un trozo de mármol que ya había sido comenzado. Se había trabajado en dos momentos diferentes. En 1464 un artista que se llama Agostino di Duccio había empezado a labrar el bloque de mármol, no sabemos la razón por la que finalmente lo deja, y posteriormente en 1475 entra a trabajar Antonio Rossellino, que empieza también a labrar una escultura pero que también abandona. La escultura tenía que estar colocada en el Duomo de Florencia, en uno de los contrafuertes, con lo cual iba a tener una visión que era desde lo alto. Cuando se termina, esta escultura crea tanto impacto en la ciudad que se decide rechazar la ubicación original de ese contrafuerte y empiezan a buscar un nuevo sitio donde ser colocado. En un principio se dice que se colocará en la Plaza de la Signoria, que era el centro de la vida política de la ciudad. Después pensaron que se colocaría en la Logia de la Orcana y finalmente, por mediación del propio Miguel Ángel, se decide que se tiene que colocar en la plaza a plena vista y delante del Palacio de la Signoria. Tenemos que tener en cuenta que este David se relacionaba con lo que era el nuevo momento político de la ciudad. Los Medici habían sido desterrados, había creado la República de Florencia, con lo cual este David, este héroe, este joven, se relacionaba muy bien con el héroe que derroca la tiranía de los Medici. Y a la vez el colocarlo en la zona de la Signoria significaba que este David siempre estaba vigilante y estaba amenazante hacia la otra ciudad con la que Florencia tenía problemas, que era Milán. Con lo cual el significado que tenía la escultura para colocarlo en el exterior se ligaba muy bien a la situación que tenía Florencia en ese momento. Tenemos que decir que en este momento del Renacimiento Miguel Ángel no es el primero que realiza una escultura con esta iconografía. Ya se había trabajado en el 400 a través de esta escultura que vemos de Donatello o esta que pertenece a Andrea Verrocchio. Sin embargo, Miguel Ángel cambia el instante en el que representa a David. Si nos fijamos en las dos primeras, lo que se representa es un David victorioso, triunfante. Es el momento en el que David ha cortado la cabeza de Goliat y la coloca a sus pies, y sin embargo Miguel Ángel escoge los momentos previos. Es el momento en el que David estaría viendo a Goliat, está pensativo, está contemplando, está preparando la honda, y es el momento en el momento previo a que él lance la piedra con la que matará a Goliat. Por otro lado, los dos artistas anteriores vemos que lo que han representado son a unos adolescentes, son unos niños prácticamente. Entonces, Donatello sí que es verdad que le representa completamente desnudo, con un desnudo muy natural. Andrea Verrocchio le viste, pero sí que nos deja ver también la anatomía, y sin embargo Miguel Ángel opta por otro momento. No es un niño, no es un adulto, tampoco es el momento en el que una persona se está formando, y a Miguel Ángel lo que le interesa es la anatomía, es la musculatura, es la belleza que decíamos antes del Renacimiento, con lo cual son tres maneras diferentes de entender un mismo tema. Tenemos que tener en cuenta que la obra de Miguel Ángel es la primera obra exenta en mármol
que se hace desde la antigüedad clásica. Con lo cual, el renacimiento, el renacer de la antigüedad clásica, le tenemos a través de esta nueva figura. Las influencias que tiene Miguel Ángel para realizarlo las tenemos que ligar también a lo que era la estatuaria clásica. Entonces, si cogemos a nuestro Miguel Ángel y cogemos esculturas clásicas, vemos que, por ejemplo, en este dióforo que había realizado Policleto, hay unas características que se asemejan en cuanto a la realización. Por ejemplo, el contraposto, la pierna completamente apoyada, la tenemos aquí. Vemos como la posición del otro pie de ligereza le tenemos también en el Policleto. La manera de colocar el brazo levantado le tenemos también aquí. Y el otro brazo que cae hacia la parte del muslo le tenemos también en los dos. Con lo cual, esta es una influencia clara para realizar esta obra. La segunda obra de referencia es el Apoxiomenos, donde lo que ha tomado como referencia son la V de las piernas. La tercera será el Apolo de Beldevere, que lo que ha tomado como referencia es el giro de la cabeza. Y por último, ha cogido también como referencia el Hércules Farnesio, en el sentido de, para comprender la obra, nosotros tenemos que rodearla por completo. Entonces, hasta que no damos la vuelta a este David de Miguel Ángel, no nos damos cuenta que en su mano tiene la piedra con la que con su honda matará a Goliat. Lo mismo que nos ocurre con este Hércules Farnesio, que tiene las piedras en la espalda. Aquí empezaría lo que nosotros llamamos en Miguel Ángel la terribilidad, que es la energía contenida. Cuando nos acercamos a este rostro vemos que tiene el ceño fruncido, entonces es el momento en el que él tiene esa tensión, es el momento en el que se está preparando para saber cuál es la distancia y cuál es la fuerza que tiene que conseguir para matar a Goliat. Y aquí tenemos un detalle de la mano, donde tendría escondida la piedra con la que matará a Goliat, con lo cual se crea esa tensión, las calidades de las que hablábamos antes. En 1503 realizará La Virgen con el Niño, que la realiza para Brujas. Era una escultura que iba a estar a 8 metros de altura, con lo cual sí que vemos cierta desproporción, por ejemplo, en la cabeza del niño. Es un niño que se va a escapar, que va a salir corriendo, ¿no? Entonces la mano de la Virgen prácticamente lo que está haciendo es abrazarla. En 1503 tenemos que tener en cuenta que Julio II, lo que llamaron el Papa Guerrero, empieza a hacer una serie de reformas en Roma. Lo que quería Julio, el Papa, era devolver al papado una posición de primacía. Entonces dice que quería tanto los fragmentos italianos, estados italianos, como las grandes potencias europeas, y para ello tiene que realizar una política de expansión con campañas militares victoriosas y juegos de alianza. Y a la vez quería que Roma fuera otra vez aquella Roma de esplendor que había tenido en el pasado. Para ello se tiene que rodear de los mejores artistas. Entrará, por ejemplo, a trabajar Bramante, que realizará la nueva Basílica de San Pedro, Rafael, Miguel Ángel, y entonces quiere convertir a Roma en la nueva capital de la cultura italiana. El primer encargo que le realiza el Papa a Miguel Ángel será la realización de su propia tumba, que tenía que estar colocada debajo de la cúpula de San Pedro, de la nueva basílica. Para ello, él realiza un primer proyecto de escultura y lo primero que hace es marcharse a Carrara para escoger los materiales. Allí estuvo durante 8 años escogiendo el mármol que iba a utilizar para la tumba. Enfurecido, regresa a Florencia y posteriormente tiene un encuentro en Bolonia después de que el Papa lo hubiera amenazado con la excomunión. Cuando él regresa a Roma, el Papa decide que deje de un lado el Panteón, la tumba de él, y le encarga que realice la pintura mural para la Capilla de Sistina, que ese encargo se realiza en 1504. Con lo cual se abandona durante un tiempo ese proceso de construcción. Sabemos que el primer proyecto era una tumba que tenía 3 pisos y 40 esculturas. En la parte superior se representaba al Papa con un sarcófago y recostado, donde aparecía sostenido por la alegría y la lamentación. El cuerpo intermedio eran estatuas que iban a estar sentadas, donde aparecía San Pablo, que era el Nuevo Testamento, y Moisés, que era el Nuevo Testamento. Las otras esculturas estaban ligadas a la vida activa y a la contemplativa. Y la parte inferior estaba flanqueada por unas hornacinas
que eran unos hermes pilastras donde aparecían las victorias, que es el significado del alma humana en estado de libertad, y en el frente de cada pilastra aparecía un esclavo, que es el símbolo del alma humana presa de la materia. Esto es un dibujo de cómo podría haber sido ese monumento. Y de todas esas esculturas, prácticamente la única que llega a terminar es la obra del Moisés, que realiza entre 1513 y 15. Tiene también influencias de otros autores. Aquí tenemos, por ejemplo, este San Juan Evangelista que realiza Donatello para el Duomo, y vemos cómo la composición de los brazos está tomada de esta propia figura. También de figuras que había realizado en la Capilla Sixtina, de este Ezequiel, por ejemplo, de este Joel. Entonces vemos que la posición de las piernas está claramente inspirada en esta obra que había hecho anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que la importancia de este tipo de escultura viene a través de la aparición del Laoconte, que era la que habíamos comentado antes. Si nos vamos hacia la zona del rostro, vemos a ese Moisés que lleva en una de las manos la tabla de la ley y en la otra aparecería acariciándose la barba, y vemos otra vez esa terribilidad, esa fuerza contenida que tendría el personaje en el interior, esa mirada, ¿no? Entonces, esa fuerza es lo que se conoce con esa palabra, la terribilidad. Después de realizar otros proyectos, cada vez lo que se pedía es que se rebajara más el coste de la obra. Entonces se decide que finalmente la obra se va a convertir en un retablo. Vemos que la última concepción de lo que sería el cuarto proyecto, que se realiza en 1526, lo que iba a tener es la Virgen con el Niño en la parte superior, al Papa recostado, y en la parte de abajo aparecen los esclavos que empezará a realizar, pero no terminará. De estas esculturas, lo que tendríamos que decir, Miguel Ángel dice una frase que es: hay magia en el mármol, el artista más grande ve lo que está en el mármol. Entonces, para Miguel Ángel, la escultura ya está dentro del propio bloque. Lo que decía es que lo único que tendríamos que hacer es sacarlo. Aquí vemos una característica que tiene Miguel Ángel, que es la mezcla entre lo pulido y lo inacabado. Entonces, las partes terminadas tendrían un brillo, mientras que las partes que se han quedado sin terminar tendrían un proceso de luz y de sombra. Vemos cómo se retuercen los cuerpos, el gusto por la anatomía, esas posturas inestables. A continuación, en 1521, le encargan la sacristía nueva de Florencia, y aquí realizará las dos tumbas para los Medici. Una de ellas para Lorenzo, que era duque de Urbino, y la otra para Giuliano, que era duque de Neumort. Las dos están realizadas con una forma de retablo. En la parte de atrás tiene una arquitectura, se representan a los personajes dentro de una hornacina, y luego tendríamos un sarcófago donde vemos que aparecen dos figuras recostadas, una masculina y otra femenina, que aludirían hacia diferentes momentos que tendría el día. La primera de ellas sería la de Giuliano, que es la que tenemos aquí. Vemos que hay una influencia en la composición a través del Moisés que había realizado anteriormente. Entonces, como gira, él aparece también con esa anatomía tan potente, y se acompañan en la zona del sarcófago con la noche, que está asociada al curso del tiempo de Giuliano. Vemos que tiene un mascarón en la cabeza y una lechuza. Vemos el cuerpo femenino, pero con una anatomía que se corresponde a lo masculino. Y en el otro lado tendríamos a la noche. Dicen que el día y la noche hablan y dicen: con nuestro curso veloz hemos llevado al duque Giuliano a la muerte. Es justo que tome venganza sobre nosotros como lo hace, y la venganza es esta: que habiéndole nosotros matado él, muerto, nos ha quitado la luz, con sus ojos cerrados ha cerrado los nuestros, que no brillan ya sobre la tierra. ¿Qué habría hecho pues con nosotros en vida? Vemos que hay un elemento que es muy característico, y es que la noche se representa sin el rostro definido. Solamente tiene un esbozo de los ojos, la nariz, el pelo y la barba, mientras que el resto del cuerpo vemos que sí que está acabado en perfección. La otra escultura, que es la que está dedicada a Lorenzo, vemos que posteriormente tuvo influencia en otros artistas, y de aquí, por ejemplo, se toma la postura que tendrá el pensador de Rodin. A él le acompaña en el crepúsculo, que se asocia al estado de transición, es la vida contemplativa de Lorenzo. Vemos que el rostro tampoco está sin pulir, solamente está esbozado, y en el otro extremo se acompaña de la aurora. También una figura femenina, pero vemos que la musculatura se correspondería con un hombre.
Tenemos el busto de Bruto que realiza en 1539, recordando lo que había sido la antigua estatuaria romana. En este momento es cuando le encargan también que realice en la Capilla Sixtina el juicio final. Es un encargo que realiza el Papa Clemente VII en 1534 y desde ese momento ya se instalará en Roma. Y para terminar con el último periodo en el que hemos hablado del manierismo, tendríamos que recordar por un instante esa piedad de la primera etapa, de la etapa clasicista, para compararlo con las piedades que está realizando en este momento. Esta es la piedad palestrina, realizada en 1550, donde vemos que abandona la composición piramidal en favor de la verticalidad. Vemos esa figura de Cristo, donde apenas se puede mantener por el peso. La desproporción de las partes del cuerpo. Tiene unas piernas muy delgadas en comparación, por ejemplo, al brazo o a este tipo de torso. En la piedad Bandini, donde el propio Miguel Ángel se manda a representar como que fuera Nicodemo, es el que aparece aquí en la parte trasera sosteniendo el cuerpo de Cristo. Es un momento de incertidumbre espiritual para Miguel Ángel, entonces se quiere redimir de todos los pecados. Y entonces vuelve a colocar esa figura de Cristo que vemos que es alargadísima, desproporcionada, en comparación, por ejemplo, con la Virgen que tenemos a la derecha o María Magdalena que tenemos a la izquierda. Y sin duda podríamos hablar de, entre comillas, la más contemporánea de todas, que es la piedad Rondanini. Esta es la última escultura que él realiza antes de morir, los últimos toques de cincel le realiza en su muerte, y vemos cómo es una escultura en una forma como que fuera de cuerno de elefante, con esta forma curva. Vemos el alargamiento también de la figura, la delgadez, cómo se fusionan la figura de la Virgen y de ese Cristo para componer una sola composición, y con esta escultura es con la que terminaría el proceso artístico y creativo de Miguel Ángel. Bueno, para terminar quería leeros un pequeño fragmento de cómo ven a Miguel Ángel en vida. Entonces dice: Michelangelo Buonarroti fue un hombre solitario, iracundo y soberbio, constantemente desgarrado por sus pasiones y su genio. Dominó las cuatro nobles de las artes que solicitaron su talento: la escultura, la pintura, la arquitectura y la poesía, siendo en esto parangonable a otro genio polifacético de su época, Leonardo da Vinci. Durante su larga vida amasó grandes riquezas, pero era sobrio en extremo, incluso avaro, y jamás disfrutó de sus bienes. Era social, arisco, violento, sobrio, impetuoso, furioso, huraño, irascible, tosco, burdo, solitario, usurero, codicioso, con un gran ego, arrogante, capaz de enfadar a los 7 papas con los que con mayor o menor fortuna trabajó. Si Hipócrates afirmó que el hombre es toda enfermedad, Miguel Ángel encarnó su máxima fiel y exageradamente, pues no hubo día que no asegurase padecer una u otra dolencia. Quizás por ello su existencia fue una continua lucha, un esfuerzo desesperado por no ceder ante los hombres ni ante las circunstancias. Acostumbraba a decir en sus últimos días que para él la vida había sido una batalla constante contra la muerte. Fue una batalla de casi 90 años, una lucha incruenta cuyo resultado no fueron ruinas y cadáveres, sino algunas de las más bellas y grandiosas obras de arte que la humanidad, afortunadamente, ha conocido. Y es verdad que a través de esta pequeña explicación que hemos dado sobre Miguel Ángel hemos podido disfrutar de esas obras que son grandiosas, son bellas en exceso y que nos resarcen en los ojos ante la belleza que tiene. Con esto me despido, espero que estéis bien, que os vacunen dentro de poco y que podamos vernos presencialmente en muy poco tiempo, y os emplazo al siguiente vídeo que tratará sobre el barroco la semana que viene. Espero que estéis bien y hasta la próxima.